Hola, a nosotros nos tocó el tema del empirismo y nos vamos a hablar de John Locke, que es el principal en este tema. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 y murió en 1704. Él es el padre del empirismo y del liberalismo. Se crió en una familia adoptiva. Ya de adulto decidió buscar a su madre biológica y a su padre Anthony Cox. El padre del enfermo le dice a su hijo que necesita un riñón, que ha conseguido se desaparece otra vez engañando. Y hablando sobre el empirismo y algunas obras, nos enfocamos en el tema ya nombrado, que considera la experiencia como una fuente de conocimiento y también olvida que la experiencia solo es posible bajo el supuesto de condiciones nuevas e experimentadas. El empirismo se propone de un modo especial explicar los conceptos y juicios universales mediante la pura experiencia individualmente. Todo nuestro conocimiento empieza con experiencia y está condicionado a alguna manera. Para la alimentación de nuestro conocimiento, todo conocimiento procedente de la experiencia es verdadero. Puede derivarse la experiencia y mucho menos el empirismo, pues sabemos que solo la experiencia garantiza el conocimiento verdadero. Debe explicar los conceptos universales, las representaciones sensoriales, comunes o esquemas no bastantes para explicarlos. El empirismo confunde la relación intelectiva con la asociación griega. También intenta fundamentar la ley uniformidad de la naturaleza, que no puede ser fundamentada de la mera experiencia. Hola. El precursor del empirismo moderno fue el nominalismo de los siglos primeros y únicos de la Edad Media. También el neopositivismo. Prophet reconoce que la experiencia solo es posible gracias a funciones no empíricas del espíritu, más por falta de un análisis profundo de la misma. Aquellas limitan la validez objetiva de ellas al campo de la experiencia en el sentido del empirismo. Bacon, de Verulamium, hace la introducción el único método de la ciencia. Esta doctrina desembocó en el esencialismo de Locke. El empirismo lógico conserva invariable las ideas básicas del positivismo lógico, a saber la tesis sobre la reducción de la filosofía al análisis lógico del lenguaje. Este empirismo reunió en sí muchas de las tendencias analíticas. El empirismo lógico conserva y revela las ideas básicas del positivismo lógico, a saber la tesis sobre la reducción de la filosofía al análisis lógico del lenguaje. Este empirismo reunió en sí muchas de las tendencias analíticas al igual que niega cualquier significado a toda tesis metafísica y procura la unificación de las convenientes analíticas. Sus preocupaciones principales se centraron en la necesidad de la verificación para que toda proporción sintética tenga una significación, así como el intento de desarrollar la escritura lógica de las ciencias, en especial de la física. Este surge en Inglaterra entre los siglos 1740 y 418, tiene como representantes el empirismo lógico conserva las invariables ideas básicas del positivismo lógico, a saber la tesis sobre la reducción de la filosofía del análisis lógico del lenguaje. Este empirismo reunió en sí muchas de las tendencias analíticas el lenguaje que niega cualquier significado a toda tesis metafísica y procura la unificación de las convenientes analíticas. Sus preocupaciones principales se centraron en la necesidad de la verificabilidad para que toda proporción sintética tenga una significación, así como el intento de desarrollar la estructura lógica de la ciencia, en especial en la física. Este surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. En Inglaterra, como lo dije, tiene como representantes aún, como lo ubicamos en 1711 y 1776. Por el otro lado tenemos a John Locke, un empirista muy importante que nace en 1632 y muere en 1704. Muy parecido a este tenemos a Berkeley, que nace en 1683 y también muere en 1753.
quiere decir esto? Pues es que el empirismo se basa en que si vos tenés una idea, tenés que justificarla, tiene que ser lógica, no puede ser así por así, tienes que tener tus bases, tus datos y... El empirismo es considerado por ello como una doctrina o teoría de carácter epistemológico. Este es relativo a la naturaleza del conocimiento. Suelen considerarse dos aspectos en el empirismo. Según uno de ellos, pues, como es Hume, afirma que el empirismo dice que todo conocimiento deriva de la experiencia particular de los sentidos, o sea, que la experiencia tergiversa el conocimiento del ser humano. Ya con experiencia la gente no conoce, no busca, no investiga y no toma riesgos. Los representantes del empirismo más centrales son John Locke y Hume. Esos son los principales y algunos otros son A.J. Ayer, Ernest, Nagel, Randstad, Louis Donat, Fierhat. Los representantes del empirismo más centrales son John Locke y Hume. Esos son los principales y los otros son A.J. Ayer, Ernest, Nagel, Randstad, Louis Donat, etc. Según los otros se mantiene que todo conocimiento, al menos que lo afirma, sea confirmado por los sentidos. El origen de nuestro conocimiento para los empiristas está en la experiencia. Decía que la mente humana es una hoja en blanco, una tabla rasa, como dicen ellos, la cual nosotros vamos llenando de conocimiento gracias a la experiencia. El conocimiento del hombre es limitado por la experiencia. Lo que los empiristas querían darnos a conocer es que sobre algunas cuestiones solo podríamos tener un conocimiento relativo o probable. El empirismo se va al contrario del racionalismo y tiende a alejarse uno del otro, y no se dan cuenta que en sí forman la mejor pareja de la existencia. En el conocimiento, en la historia, en la vida, tanto el empirismo como el racionalismo, para juntarse, forman la experiencia de un ser como el hombre y la mujer. Sobre todo, necesitamos, a base del empirismo y del materialismo, aquellas estructuras socioeconómicas, políticas y militares para que posean un fundamento que sobre todo es la práctica, sobre la experiencia, observación y sobre todo la experimentación. Bueno, nosotros pensamos que las ideas innatas no existen porque todas las ideas deben haber tenido como origen una realidad observable. Eso no significa que las ideas se rechacen, ya que los empiristas afirman que todo conocimiento es conocimiento de ideas. Lo que pasa es que para afirmar estas ideas verdaderas tienen que corresponder a una realidad observable. Como por ejemplo, la idea de Dios no se corresponde con alguna idea alguna realidad observable, sino que simplemente es una cuestión de fe y de creencia. Pues nos agradó mucho lo que dice Luz, pues que todo conocimiento es debido a la experiencia, pues porque si no existimos, entonces ¿cómo tendríamos conocimientos de la experiencia? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Nos queda de agrado eso que dice Luz, que todo conocimiento es debido a la experiencia, porque si no existiéramos, ¿cómo tendríamos conocimientos de la experiencia? Esa es la gran pregunta que nos deberíamos hacer ante esta gran teoría, ese gran tema, ya que para actuar debemos pensar. ¿Qué es el empirismo para usted? El empirismo es el hecho de hacer las cosas o realizar una profesión sin ser sin ser graduado en ello. Es algo que lo haces por costumbre o porque has leído mucho. Hay muchos abogados empíricos. O sea, no pueden ejercerlo, pero sí van haciendo
las tareas, mientras que otro abogado ya titulado ¿los qué? Les firman. El empírico es la persona que que sabe una profesión sin ser profesional. Muchas gracias. Ok. Empirismo para mí es saber hacer algo sin estudiarlo a medida de la experiencia que uno tenga de ese algo. Eso es empirismo. Muchas gracias. Como un ejemplo. ¿Sería tan amable de responderme una pregunta? Claro que sí. ¿Qué es el empirismo para usted? El empirismo es una forma de llevar a cabo una profesión sin tener fundamentos técnicos o profesionales tomados bien sea en una universidad o en una institución de estudios pues, profesionales, por decirlo así. El empirismo es muy conocido en el mundo de los mecánicos, pues que tienen un conocimiento muchas veces muy bueno, pero nunca han tenido una formación técnica, o los tinterillos que conocen muchas leyes, pero en el momento de un litigio no lo pueden hacer. Esa es una forma de mostrar empirismo. Muchas gracias.